Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. Antes de preguntarles qué vimos el viernes, yo les quería aconsejar que lo que usted oye aquí de lo que yo comparto, yo le rogaría a usted que investigue, que haga su propia búsqueda. No crea todo lo que yo digo, confírmelo usted con la Biblia, sea como los de Berea, que oían a Pablo, pero lo buscaban, lo comprobaban con la palabra de Dios. Así que yo le doy ese consejo para que tenga más seguridad en el estudio bíblico. Ahora sí, vamos al capítulo 23, ya estamos terminándolo. Y leímos que Lucas nos cuenta cuando el Señor entregó el Espíritu. Pero vamos a ir a Juan, porque Juan tiene más detalles. Y está eso en Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y vamos a examinar esa palabra consumado. Fíjese. Si usted no ha leído el libro del profeta Oseas, se lo resumo yo en un poquito de tiempo. El Eterno le pide a Oseas, que su nombre en hebreo es Oshía y significa salvación. Su nombre tiene la misma raíz de Yeshua o Yehoshua, que significa salvación. Entonces, por pedido del Señor, Oseas se casa con una mujer prostituta, cuyo nombre es Gomer. Esta mujer tiene el primer hijo y el Señor le pide que le ponga Jezreel, y ese nombre significa esparcido, porque iban a ser esparcidos como la semilla, dice la palabra. Al segundo hijo lo vas a llamar Lo-Ruhama, que significa no tendré misericordia. Lo-Ruhama, sin misericordia. Eso es lo que significa el nombre. Y al tercer hijo, que ni siquiera es tuyo, le dice el Señor, es hijo de fornicación, le vas a llamar Lo-Ami. Y eso, Lo-Ami, significa no mi pueblo. Y en el mismo lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, ustedes son mi pueblo. Fíjense. El profeta Oseas nos da una sombra de todo lo que iba a venir. Y por eso dice Pedro que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice Pedro. Gomer es vendida, fíjese, como esclava, porque se va con sus amantes. Oseas era quien le llevaba comida a los amantes para que ella tuviera que comer, pero ella pensaba que eran sus amantes los que la alimentaban. Y termina endeudada, vendida como esclava. Fíjese. Oseas va al mercado de esclavos y ve a su esposa desnuda ahí y la compra, paga el rescate y le dice, quédate conmigo, ya pagué el rescate. ¿Por qué le digo todo esto del profeta Oseas? Porque la historia de Oseas es nuestra historia, es nuestra historia de salvación. Nosotros somos como esta mujer. Nosotros somos como ovejas perdidas entre las naciones que
que perdieron su identidad espiritual, que desperdiciaron su vida, yendo y viniendo y haciendo como ellos querían, igual que el hijo pródigo. Cometimos adulterio espiritual, idolatría, pecamos, y ahora tenemos este esposo, nuestro amado Jesús, que va a pagar con su vida, va a pagar el rescate, fíjese, para traernos de nuevo, para traernos de regreso. Gomer, comprada, ya no se puede ir, porque ya le pertenece a Oseas. Y todo esto que estamos hablando es para decirles que Gomer en hebreo significa consumado es. Y estas fueron las últimas palabras que el Señor dijo en la cruz. Él está diciendo, Gomer, regresa y pague el precio. No te vayas. Entonces vemos que ahora nosotros tenemos una oportunidad de poder regresar. Ya fuimos rescatados por medio de la sangre del Cordero. Él nos limpió con su palabra. ¿Se acuerda cuando le metieron la lanza en el costado? Dice que le salió sangre y le salió agua. Y necesitamos nosotros de esos dos testigos. La sangre que representa la vida del Mesías Jesús y el agua, su palabra, que es la que nos limpia. También dice que hubo un gran terremoto y que tinieblas por 3 horas. Dice que todo el lugar se puso en tinieblas. Todo se oscureció por tres horas. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y el Señor nos dio entrada a ese lugar que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de Yom Kippur, el día del perdón. Entonces, lo que representa que el velo se haya rasgado, nos lo dice Hebreos, que con su sangre Él nos da acceso a la entrada. Con libertad podemos entrar al lugar donde solo la familia de Aarón, el sumo sacerdote, podía entrar. Pero dice que el velo se rasgó de arriba a abajo. Jesús nos abrió el camino. Él abrió esa puerta para que nos presentemos confiadamente, dice Hebreos, sin necesidad de intercesores. Él nos abrió la puerta al lugar santísimo, ese lugar donde estaban las tablas de piedra. Fíjese, estaba su palabra ahí, su instrucción estaba ahí. Ahora nosotros, el Señor nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Nuestro corazón se convierte en el arca del pacto, como dice Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nos convertimos nosotros en la nación o en una nación de reyes y sacerdotes. Fíjese, tenemos entrada al lugar santísimo. El verso 50 dice, había un varón llamado José de Arimatea, en la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Y dice que era un varón bueno y justo. Y veamos algo en Génesis. Génesis termina con los huesos secos de José. Él le había pedido a su pueblo que cuando salieran de Egipto se llevaran sus huesos, que no los fueran a dejar ahí, fíjese. Y comenzó
el éxodo a la tierra prometida llevando los huesos de José. Obedecieron ellos lo que José les había pedido. ¿Qué significa el nombre José? El que añade, el que suma, el que multiplica. Y vemos cómo el pueblo del Señor se multiplicó de una manera como le había dicho el Señor a Abraham, que serían como las estrellas del firmamento, como las arenas del mar, dijo el Señor. Aquí, en lo que estamos leyendo acerca de Jesús, hay otro José, José de Arimatea, y dice que era un varón justo y pide el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo en un huerto. Fíjese, es Él el que nos va a sacar a nosotros del pecado, de la esclavitud del pecado. Con su muerte, Él nos saca de ahí. Nuestro Mesías es la primicia de aquellos que van a ser añadidos al reino de Dios. El verso 51, hablando de José de Arimatea, dice, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro, abierto en la peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y está por empezar el día de reposo, el día de la preparación de la fiesta de panes sin levadura. Y a ese descanso le llamaron Shabbatón. No era el Shabbat semanal. El verso 55 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Aquí termina el capítulo 23 y empezamos el capítulo 24 y el verso 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Nosotros tenemos que estar seguros de que el Señor cumpliera la profecía exactamente como está escrito. Y el Señor Jesús nos dejó señal. Lo dice Mateos 12 y el verso 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Esta es la señal que el Señor Jesús nos dejó, 3 días y 3 noches. El verso 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Fíjese, ¿se ha preguntado usted por qué removieron esa piedra? Si el Señor ya tenía su cuerpo glorificado, ya podía traspasar la piedra. ¿Se acuerda cuando estaban todos los discípulos escondidos? Y dice que el Señor atravesó la pared. ¿Por qué sería que tuvieron que remover la piedra? Porque las mujeres que iban tenían que ver y creer que Él había resucitado. Esa fue la razón. El verso 3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire, esta pregunta es de verdad que es revolucionaria. Porque si usted se pone a pensar,
Es la única fe donde el líder está vivo. Nuestro amado Jesús vive. Las demás religiones tienen su esperanza en alguien que está muerto. Tienen que ir al sepulcro, ahí. Pero en el caso de Jesús, la tumba está vacía. Él resucitó. El verso 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y era María Magdalena y Juana, María de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. María Magdalena, ella fue la primera que vio al Señor resucitado. Mire qué privilegio las mujeres. Fíjese, a ellas se les presentó el Señor. El Señor bendiga su palabra. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo, venga aquí y ayúdeme a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos que estudiando verso a verso nos acercas a ti. Muchas gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra que nos hace vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote, mi Señor, que les quites el velo para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que ayudes a los líderes a que se acerquen a ti, para que puedan gobernar con tu paz y justicia a mi pueblo, Señor. Te rogamos por Edgar, de 45 años con cáncer, que se encuentra solo aquí, Señor. Ayúdalo. Por Andrés, de 23 años con cáncer. Tiene 3 hijos, Señor. Ayúdalo. Lloramos por Kevin y te agradecemos por su vida. Bendícelo, mi Señor. Por Marvin, que está en coma, te suplicamos que tú hagas tu voluntad en él. También oramos por Marvin Aguirre Flores, que es tu hijo, Señor, diagnosticado con cirrosis. Pero apelamos a ti. Venimos a tu presencia pidiéndote que lo toques y lo sanes, Señor. Por el hermano Luis Maya, para que el Señor tome el control de su vida y le traiga paz. Oro por la hermana Mercedes para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada para que ella pueda rentar el estudio y esté tranquila, sabiendo que tú tomaste el control. Bendice a Addison, Señor, esta jovencita que está pidiendo por liberación. Ayúdala, Padre. Bendícela, Padre. Te pido por Gabriel. La mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte, Señor. Y te pongo a Leslie, esta jovencita, para que la sane, Señor. Pon tu mano preciosa. Sánala, mi Dios, te lo suplicamos. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, para que seas tú, mi Señor, quien lo sane completamente. Pero también te rogamos por el matrimonio de sus papás, Señor. No permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí, Padre amado. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Háblale directo a su corazón. Tú conoces su situación, protégelo. Y toca el corazón de Alicia, su esposa, llenándola de paz, para que ella vea que todavía haces milagros. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita, rogándote, Señor, que la ayudes con fortaleza y salud. Ella es tu sierva. Por Dylan Morales, Señor.
este jovencito con agua en el cerebro. Seguimos orando, Padre, para que seas tú quien lo sane. Por Irvania Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Cecilia Moncayo con leucemia. Miguel Vides, de 45 años, diagnosticado con cáncer de próstata y de huesos. Ten misericordia. Por Jennifer Menéndez, por Ana Bermúdez y Héctor Ahumada con cáncer de hígado. Tócalo, Señor. Por José con cáncer de intestino. Por Carla con cáncer de ovario. Pon tu mano preciosa, Señor. Por Irma Fábregas y Luis Miguel García. Tócalo, Señor. Sánalos. Ayuda a esta familia. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Toma tú el control, Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, Señor. Y este viaje que han hecho a Nicaragua, Padre Santísimo, llévalos con tu bendición, Señor. Y tráelos de regreso con tu bendición. Te damos gracias por ellos, Señor. Bendícelos. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia, Padre amado. Llámalos por nombre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en su cuerpo. Dale riñones nuevos, Padre. Por la Raquelita, destápale las arterias, Señor. Por la Carol, por la Susi, por Audrey, Señor. Sánala, Señor. Ella es tu sierva. Por mi hijo Francisco te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se desvíe del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que despierten, Señor, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, para que puedan entrar y cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna, porque todo esto te lo hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.